Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que se ha ganado el cariño de cada uno de nuestros televidentes en las diferentes regiones donde gozamos de una amplia sintonía y a través de las redes sociales. Hoy estamos en una casa finca hermosísima en el municipio del Retiro, Antioquia. Nuestro invitado al programa es don Pedro Medina, gran amigo de esta población que hace varios años llegó al Retiro y le ha aportado su granito de arena al progreso y al desarrollo de esta población. Ha sido concejal durante varios periodos y es un líder cívico que ha llegado al municipio del Retiro. Don Pedro, qué gusto de verdad tenerlo a través de nuestro programa. Don Jair, realmente el orgullo es para mí que ustedes me han dado esta oportunidad de dirigirme a este bello municipio porque he quedado encariñado de este municipio por su gente, por su ambiente, por su forma verde de ser, como que le da a uno esa impresión de la cultura, el verde ver, que lo alegra a uno, lo entusiasma mucho a uno. Cuando tuvo ocasión de leer uno la encíclica del Papa y ver con lo que estamos viviendo aquí hoy, es un don de Dios que le ha concedido a uno en estos momentos y estoy muy alegre por ello. Don Pedro, usted pues ahora vamos a hablar un poco sobre su llegada acá al municipio del Retiro, pero usted, que yo todavía no le creo, don Pedro tiene 79 años y está más joven que nosotros, se conserva mucho y hablemos de ese Medellín de antaño, de esa época que usted se acuerda de él, más o menos cuando tenía unos 7, 8 años, porque pues esa ha sido siempre la mecánica de nuestro programa. Sí, don Jair, sí, Medellín era una ciudad, un pueblo grande, interesante, donde no es el área metropolitana que es hoy, es que nos estamos remitiendo atrás a 72 años para uno hablar que era Medellín de esa época. Decimos nosotros, no con la densificación poblacional que hoy tiene, sino que eran grandes extensiones de tierra inmensas, con concentraciones pequeñas de veredas, como decir hoy el Retiro. Pensar de que era un pueblo muy pequeño, pero era muy atractivo Medellín, era un clima supremamente agradable, de allí que hablan todos los antepasados de la tacita de plata que era Medellín en su época, en su momento, cuando esos verdes valles surcados por esa majestuosidad del río Medellín, que en su época se conservaba con todos sus meandros normales y naturales donde se discurría el agua, que jugábamos nosotros los jóvenes, los niños de la época, montados en llantas y bajando desde el puente de Guayaquil hasta Bello, montándonos, distrayéndonos y pasando ratos inmensamente agradables. Esas eran las fechorías que nosotros hacíamos. Nos volábamos de las casas de nuestros padres y nuestras madres para irnos a embarcar con unas llantas hacia Bello, tirándonos del puente de Guayaquil hacia abajo, discurriendo por esas aguas hasta llegar a Bello, y de allá para acá sí ya nos regresamos a pie. ¿Y en qué parte de Medellín vivía usted? Nosotros vivíamos del río Medellín en Belén. Eso era como una vereda, es decir, como los alados. Es, dijéramos, a 3 kilómetros del centro de Medellín, o 4 kilómetros máximo. Más o menos haciendo como un estimativo por lo que pudo haber sido lo que uno conociera en aquella época, asociándolo al día de hoy, unos 3, 4 kilómetros, y en esos tiempos existían unas poblaciones o centros poblacionales como Belén, La América, Aranjuez, Robledo, El Poblado y Manrique, y entonces eran como las veredas o asentamientos humanos más grandes que había cerca de Medellín. Bueno, don Pedro Medina, hoy en su programa Recorridos con Jair, y qué bueno que esté usted atrás de nuestro programa, que nos cuente un poco quién es Pedro Medina, su papá, su mamá, de esa época que hablábamos ahora. Tiene varios tíos que fueron sacerdotes, otras tías que fueron religiosas. Sí, don Jair, yo nací en el hogar de una familia de formación religiosa muy interesante, en el cual nos enseñaron esa escala de valores, principios, de principios nobles,
hermosos como la moral, la ética, la decencia, la discreción, la prudencia que uno tenía que manejar en su momento, porque nuestro padre era de unas máximas supremamente sabias. Él nos decía que uno tenía que ser dueño absoluto de la verdad, de la delicadeza y el respeto por todos los seres humanos. Y eso a uno, con esa formación, se fue uno como creciendo en el tiempo, y nos decía, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Él, con esas pequeñas frases tan sabias, le daba a entender a uno que era el camino uno a seguir. Le daban, como en su momento, esa carta de navegación para la formación de uno, y lo acaban de ajustar a uno en esa formación con los estudios religiosos que uno tuvo en su momento. Tanto a mis hermanas como a nosotros los hombres nos daban la formación religiosa, las monjas a las mujeres y los sacerdotes a nosotros los hombres. Entonces, por eso deduzco yo que logramos sacar de pronto una formación aceptable, en donde nos ha permitido vivir la vida con dignidad, con decoro, con respeto y con amor al prójimo, al vecino. Y la razón del ser humano es ser más humano, don Jair. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 5 hermanos, 3 vivos, 2 se murieron en edad de niños pequeños. Entonces logramos salir adelante 3, de los cuales, de los hombres, soy yo el mayor, sigo José Luis, que es ingeniero químico, y José María, el menor de todos, que está en la actividad del comercio de los muebles y de la madera. Bueno, en esa época de que estamos hablando, más o menos 1945, 47, cuando usted vivía en Medellín, que nos cuenta pues que Belén y todos estos barrios eran veredas de la ciudad de Medellín. Descríbanos más o menos cómo era la casa, cuando eso eran unas casas quintas que tenían en esa región. Sí, don Jair, eso eran unas casas que las denominaban casafincas. Casafinca. Algo muy bello, muy bonito, de tapia, de esa tapia de 60 centímetros de espesor, con sus puertas casi como de convento y iglesias, con sus 6, 7 alcobas en galería. Había una parte que era la galería de los hombres, otro sector que era la galería de las mujeres, con 2 cocinas, una con fogón de petróleo o con carbón de piedra. En la parte de atrás había otra cocina como alterna, en donde se utilizaba la leña y cosas que no servían sino para producir combustión, y podíamos decir que era como una cocina auxiliar, y habían con 2 solares donde había el palo de limón que no podía faltar, el palo de mango, el palo de achote, la matica famosa que hoy desafortunadamente es el combustible que anima todas las guerras, que es la coca, que era un palito muy bonito, muy ornamental, y echaba una frutica roja muy agradable, y se la chupaba uno, y uno no había problema, no había de ese problema que hoy la gente maliciosamente lo puede malinterpretar, pero eso era una cultura de la época, y eso se masticaba una hojita y se le iba de pronto a uno la aburrición o el descontento. Se cambiaba de ambiente. Se cambiaba el ambiente, se montaba uno en otra dimensión diferente, muy agradable, muy amena, y se ausentaba totalmente de uno el cansancio después de hacer un ejercicio físico. Se masticaba 1 o 2 hojitas de esas y total remedio. No había Mejoral, no había aspirina, no había ninguna otra pastillita que le supliera a uno tanto como esta hojita de la coca. Don Jair, eso era hasta agradable, pero ya hoy en día, ya desafortunadamente, ya con la mezcla de tanto químico, de tanta cosa, degeneraron la tal matica de la coca, pero eso era inclusive era con efectos medicinales estupendos. Esa era la cosa de don Jair. Bueno, y me imagino que también en esa época las casas fincas cada uno tenía también su vaquita, el caballo. Habían también donde habían unas especies de canoas especiales para alimentar y picarle la hierba y la caña, bien sea a la vaquita o al caballo, dependiendo de quién venía a comer en las canoas que estaban ya establecidas en el solar de atrás, en el último solar, porque eran de 2 solares. Uno para tener los frutales y otro para tener los animales en la parte de atrás, en donde se le dan las hierbas y las bebidas a los animales.
Programa Recorridos con Jair, estamos en la finca de don Pedro Medina en el municipio de El Retiro, contándonos él su historia cuando era joven, cuando estaba pequeño en la ciudad de Medellín, y ahora más tarde nos va a contar cuando se vino a vivir acá al municipio del Retiro. ¿Dónde estudió don Pedro? Yo estudié con los hermanos cristianos en San José, detrás del Hotel Nutibara, donde era la procura de los hermanos. Allá logré hacer mi primaria, quinto de primaria básico, y ya pasé a otro estudio con los religiosos franciscanos, en donde tuve ocasión de aprender un poquito de los idiomas, porque en esa época se estudiaban muchas áreas de estudios, como nociones de italiano, nociones del francés, nociones del inglés, el mismo latín. Y entonces eran oportunidades que uno tenía de irse documentando uno en cositas como para mantener una cultura general de todo, muy importante, y sobre todo en la formación religiosa que uno en su momento tuvo, por ese inmenso respeto que uno tiene por los principios, por los valores y lo que valga el ser humano en general. Tenemos el agrado y la dicha de haber tenido grandes amigos, por habernos comportado bien en todo sentido y tratar bien siempre al ser humano, don Jair. Bueno, en esa época que usted estudiaba allá en ese colegio, todavía no estaban las rutas escolares. ¿Cómo se desplazaba usted desde la vereda hacia el centro de la ciudad a estudiar? Eso era muy fácil, don Jair. Eso era una cosa que la gente hoy dicen que hasta para llegar a un centro comercial tienen que pelear por llegar a la primera puerta del centro comercial. No, eso no era así. Eso era de madrugar uno a las 5:15 de la mañana con un reloj despertador, que era un famoso reloj llamado Dos Campanas, que eso se levantaba uno a bañarse, a ir a la iglesia, a oír la misa, venir uno a tomarse un desayuno, una arepa con quesito y algún pedacito de carne, y salir con una llamábamos una media moguita, era una panelita y un pedacito de quesito, lo guardábamos, y allá en el colegio, en los recreos, comíamos panelita con quesito y tomábamos ese fresco natural y hermoso que eran el fresco del municipio del Retiro, el agua bien trabajadita para seres humanos. Y entonces era lo que pasábamos, y teníamos una jornada de 7 de la mañana a 3:30 o 4 de la tarde todos los días, exceptuando sábados y domingos, que no estudiábamos, sino que sacábamos el rato para divertirnos y hacer deporte. Bueno, esas son las historias que nosotros queremos compartir a través de su programa Recorridos con Jair y Recorriendo mi Río Negro, un programa que tiene una amplia sintonía y que les agrada la naturalidad con que hacemos nuestros programas. No trabajamos con libretos, solamente nuestros invitados tienen esa capacidad de explicarnos y de expresarnos todos esas vivencias que ellos han tenido. Y don Pedro sí que tiene bastantes vivencias. ¿De qué más se acuerda de ese Medellín de antaño, de esa época suya de juventud y de niño? Ya cuando estaba jovencito, a ver qué era pernicioso don Pedro, ¿no? Es correcto, don Jair, usted tiene de pronto la habilidad también de hacerle pensar a uno de cositas que de pronto nunca se le habían ocurrido, pero usted despierta en uno el volver a motivar esa conciencia, de hacer uno el jueguito en Medellín, en diferentes competencias que hacíamos, bien sea con el Poblado, con la América, con Robledo, hacíamos campeonatos de bolas de cristal, al hoyito, jugando pipos y cuartas, mazotes, revisticas y vistas de personajes centrales de cines, de una María Félix, de un Pedro Infante, de un Jorge Negrete, de un Ortiz Tirado. Entonces eran unas visticas en negativo que se recortaban de esos rollos que regalaban en esos teatros. Entonces nosotros escogíamos y clasificábamos la vista, entonces decíamos, a la mejor vista la llamamos el cuadro, y eso es lo que apostábamos nosotros, jugando las bolitas al hoyo y a pipo y cuarta. Entonces entretenía a uno, y eran los juegos, o los catapis, o las chumbimbas que se jugaban en esos momentos, o la cascarita y el cauchito para uno tirarle a los pajaritos o hacer
fechorías que eran las fechorías que uno hacía de muchacho y joven, o una tortolita, pasarla en unas brasitas que uno montaba, un fogoncito de leña al pie de la quebrada, uno con unos pantalones a media rodilla, para uno. No es lo que se utiliza hoy en día, que son las pantalonetas, todas bien organizadas, bien técnicamente compuestas para ponérselas al cuerpo, ¿no? Ya eran unos pantalones especiales con los cuales uno no da pie a mortificar la moral ni al espíritu cristiano en ningún momento. Bueno, qué buenas esas historias, don Pedro. Venga, cuénteme, 5 hermanos, ¿usted cuántos hijos tiene? En este momento yo soy casado con la esposa Melba Restrepo de la ciudad de Pereira, en un pueblo que se llama Quinchía. Vino aquí a Medellín, se instalaron por el lado de Laureles, en una parte que llaman Las Acacias, del puente que venía de Belén, por el puente Cárdenas, llegando a Tarapacá y luego a la Placita de la América. Alguna vez pasé por allí y venía en bicicleta. En ese tiempo eran bicicletas, no las Coventry ni las Girardengo ni nada de esas cosas, sino una bicicletica cachona, y la niña venía jugando con una pelota y tirándosela en un grupito de amigas de la una a la otra, y llegué y les interrumpí el juego, toqué la pelota así, veniendo yo en bicicleta, y me dijo, no me molestes, ¿qué pretende o qué quiere? Y entonces paré la bicicleta y le dije, Ave María niña, por favor, eso es lo que usted ha aprendido en su colegio, en su escuela, donde a usted le estén dando esa formación y ese estudio. ¿Por qué no le aplica una dosis de decencia y me trata como se debe tratar a un caballero? Que creo que es como lo más pertinente. Y ya la niña entendió, tal vez un regaño, no regaño, sino como con la delicadeza que tenía uno que referirse a una dama que, gracias a Dios, hoy sigue siendo la misma dama, con sus caprichitos y sus virtudes. Y yo tampoco puedo decir que no soy caprichosito. Yo doy a veces trabajito bastante para la comidita de sal, don Jair. Entonces yo soy un poquito también disciplinado en eso, porque uno tiene que agarrar los conocimientos, la formación y lo que nuestros padres nos inculcaron y nos enseñaron. ¿Cuántos años de casado? 56 años, don Jair. 56 años, ¿cuántos hijos? 6 hijos y uno que, el último que se murió, eran 7 hijos. ¿Y cuántos nietos? Nietos, 14 nietos. ¿Y bisnietos tiene ya? Y bisnietos tengo una en Los Ángeles, y estamos en esta semana que esperamos otra bisnietica que está por llegar. Es que para que vean que es que Dios no se ha olvidado del hombre y las criaturas. Sigue creyendo en que el hombre puede ser algún día algo importante para la humanidad. Muchas gracias, hombre. A usted, don Pedro, vamos a continuar, vamos a salir un poco acá al prado de esta espectacular finca de don Pedro Medina, acá en el municipio de Retiro, donde él vive con su familia, y él nos va a contar ya su llegada acá a la población. Continuamos con su programa Recorridos con Jair. Estamos ya acá al lado de árboles frutales en la finca de don Pedro Medina, que queda en la zona urbana ya de la población. Me imagino que cuando él llegó acá esto todavía era parte rural del municipio del Retiro. Don Pedro, háblenos un poco de cuando usted llegó acá al municipio del Retiro. Llegó en el año 1967. Ahí van a poder apreciar imágenes también de el puente que usted hizo para llegar acá a esta finca. Cuéntenos un poco la historia de su llegada acá y de cómo consiguió esta finca. Sí, hay una cosa, don Jair, y es el hecho de que uno de pronto le gustaba ir a recorrer muchos pueblos de Antioquia. Y fui a diferentes partes, a La Unión, a La Ceja, estuve en Río Negro, estuve en Marinilla, en Santuario, en toda parte, pero yo veía pueblos muy hermosos, realmente que eran de gran importancia para la vista de uno, en donde uno quedaba como amañado y satisfecho. Pero llegué al Retiro
y para mí fue una cosa como muy especial, algo que de pronto dice, hombre, esto está por encima de cualquier otra cosa. Yo, tan cerquita de Medellín, este pueblo tan bonito, tan colonial, con esas calles tan tranquilas, ese remanso como de paz que le da a uno y le causa esa grandísima sensación. Dije, no, yo creo que aquí va a ser el momento oportuno de yo quedarme en este municipio. Pero yo voy a hacer, me fui para el kiosco, me empecé a tomar unos traguitos y logré conocer a un señor llamado León Villa. Ellos tenían de pronto una tierrita por aquí, en la parte de atrás del Coliseo Cubierto, en donde el puente que había en su época para entrar a esa propiedad que yo adquirí más adelante, el puente era un palo de eucaliptos de 2 abarcaduras así, y pasaba con unas tablitas por encima y una cuerdita para pasar de pasamanitos, y no hice uno de pronto al río. Y entonces dije, yo quiero comprar esta tierra, ¿cuánto vale? Dígame. Y eso, tome traguito y tome el otro y vuelva y brinde una cosa y la otra. Y me habían pedido como 50.000 pesos, 50.000 pesos en el momento con esa cuestión de que eso valía la tierra. Y él se estiraba y yo subía un poquito y él se bajaba, hasta que logramos concretar en la cifra de 32.500 pesos, unas 3 o 4 cuadras aquí de tierra. Y entonces decía yo que de pronto cómo podíamos hacer el negocio, ponemos un convenio, firmamos, ponemos testigos de cómo es que vamos a hacer la negociación para que llevemos esto adelante. Y me dijo, vea, si usted quiere comprarme esta tierra, me decía don León Villa, le digo, vale tanto. Y le dije, si usted me quiere vender, yo le doy tanto. Y llegamos el tire y afloje y logramos concretar en el precio de 32.500 pesos por la propiedad. Entonces yo quedé satisfecho. Y le dije, pero hay una cosa, yo le puedo dar una platica por anticipado, dijéramos unos 12.500, que era lo que tenía yo en aquella época en la Caja Social de Ahorros, que eso era de los padres jesuitas. Yo recogía una platica. ¿Y cómo vamos a pagar el resto de la plata, hombre, don León? Porque es que en este momento esa plata no la tengo. Le digo, no hay inconveniente. Le digo, usted me paga un interés. Le digo, después de que le compro la plata, la tierrita, le doy 12.500 y queda sin un rastreado en la caja de ahorros. Yo, ¿a dónde más le voy a dar plata? Deme un placito así en el tiempo, deme un tiempo prudencial y yo le pago esa platica. Esté seguro que yo, de todas maneras, soy de hora y punto para mis cosas. Y me dijo, le voy a dar 1 año. Le dije, no, León, me parece que de pronto es muy poquito el tiempo para pagar esa cantidad de plata. Es que es mucha plata, don León, 20.000 pesos. Porque uno se hacía esas cuentas, se calculaba, era porque uno sabía qué se estaba ganando en Fatelares y qué podía ir dejando como de reservita para ahorrar, para traerle esa plata en 1 año y medio, que fue el plazo establecido para que yo le cancelara aquí la tierra. Entonces quedamos así, 1 año y medio me dieron de plazo y logré pagarle la platica a don León, porque logré con la empresa y que me prestara la plata y en tantos ir y venir con el gerente, con el nuevo gerente que cambiaron y todas las cosas, logramos conseguirnos los 20.000 pesitos de la época, que eso era una plata pues inmensa, y logramos, gracias a la divina providencia, de cancelarle a don León los 20.000 pesitos. Casi que me cuesta el puesto en Fatelares, porque decían que esa tierra en el Retiro no lo compraban sino los cacaos. Los cacaos, lo digo yo cariñosamente, porque tengo inmenso respeto por toda esta gente que tiene su buena fortuna. Don Pedro, usted desde que llegó a este municipio ha ejercido un gran liderazgo. Fue concejal durante varios periodos y ahí vamos a apreciar imágenes también de cuando usted estaba en el consejo del municipio en el Retiro, en ese honorable recinto, defendiendo la comunidad, la experiencia como concejal del Retiro. Ay, don Jaime, por Dios, eso para mí fue un reto muy difícil cuando arranqué a trabajar en el campo de la política después de que salí jubilado del municipio del Retiro. Eso fue para mí muy difícil, porque sepa que yo llegaría al consejo a enfrentarme con abogados, con médicos, con gente bastante preparada, y llegar uno sin saber qué es la política,
uno de pronto dice, hombre, ¿en qué me metí, Dios mío? Y tenía pues buenos padrinos políticos, el doctor Luis Alfredo, el doctor Juan Gómez Martínez, tenía el doctor Genaro Pérez. Yo estaba muy bien conectado con la gente, porque de hecho a mí me había advertido mi padre desde la infancia que uno valía en la vida y valía transcurrir por las sociedades dependiendo de la clase de amigos que tuviera, y si son de buenos principios, de buenos valores éticos y morales, a uno le iban configurando en el tiempo como un verdadero personaje aquí en el municipio del Retiro, que me acogió, y no tengo sino para con el municipio del Retiro deudas inmensas de gratitud. Inmensas de gratitud. No sé con qué pagarle. Yo quisiera haberle demostrado al municipio del Retiro que logré hacer de pronto un puente, don Jair, aquí, y seguir haciendo obras en el tiempo desde el Consejo Municipal. Gracias a Dios logramos tener buenos padrinos en el municipio y en la nación y en el departamento para traer recursos para el municipio del Retiro. Pero qué bueno es de pronto, don Jair, decir, hombre, que la mano derecha no se dé cuenta qué es lo que da la izquierda. Es mejor hacerlo con generosidad, con respeto y con amor. Y le dije y le reitero, es gratitud inmensa que tengo por todo este pueblo del Retiro. Hombre, don Pedro, qué gusto de verdad tenerlo a través de nuestro programa Recorridos con Jair y Recorriendo mi Río Negro, que de nuevo saludamos a cada uno de nuestros televidentes en las diferentes regiones, en las diferentes poblaciones. Personas como don Pedro Medina, que le han aportado a el progreso de esta región del oriente antioqueño, es lo que nosotros queremos tener a través de nuestro programa, todo lo positivo. Don Pedro, es un honor tenerlo a usted en nuestro programa, y por qué no aprovechamos estos últimos minutos y usted, con ese saludo especial para cada uno de nuestros televidentes, defina, ya que usted conoce muy bien los habitantes del municipio del Retiro, defínanos a los guarceños, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo ve usted esta comunidad? Esta es una comunidad, don Jair, que realmente es un privilegio. Este es un pequeño paraíso terrenal. Yo de pronto, en las intervenciones que he tenido por ahí, yo asocio esto aquí con el paraíso terrenal allá en el lejano oriente. Eso es por allá en el Asia Menor, pero hacia el oriente, en donde yo lo asocio con el municipio del Retiro, un bello municipio en unos 30 o 35 kilómetros cuadrados que hacen el valle del municipio del Retiro, custodiado y oteado por estos bellos cerros tutelares que tiene el municipio, con unas dos fuentes hidrográficas estupendas y hermosas como es la vertiente del Pantanillo y la quebrada del Agudelo. Qué privilegio tiene este territorio, don Jair, porque Dios, cuando nos dio este municipio, permítame que yo me sienta como hijo, casi que adoptivo o más que adoptivo, no sé qué, me da hasta pena revelarlo, pero quiero que alguna vez alguien pueda sentir que la dicha que yo siento de sentirme hijo adoptivo de este pueblo, y tengo un grado de gratitud inmenso, inconmensurable, que no tengo con qué pagarle a la divina providencia. Dios les pague. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Pedro, por participar en nuestro programa, y los invitamos a que conozcan el municipio del Retiro, muy cerca de la ciudad de Medellín y de todo este valle de San Nicolás de Río Negro. Estamos únicamente a 15 kilómetros, de la ciudad de Medellín estamos a 30 kilómetros, y del aeropuerto José María Córdoba estamos únicamente a 20 minutos. El Retiro, una ciudad que progresa y que tiene la gran industria del mueble. De hoy en 8 días nos volvemos a ver con otro programa diferente. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.